Vamos a iniciar nuestro repaso de fisiología gastrointestinal. Vamos a repasar todo lo que aprendimos a través de esta semana para poder afianzar el conocimiento que hemos adquirido. Entonces vamos a hablar sobre fisiología gastrointestinal. Entonces recordemos que cuando estuvimos hablando de fisiología gastrointestinal, empezamos hablando sobre fisiología esofágica. Entonces planteamos inicialmente ese primer dibujo, un dibujo dummy para podernos adaptar a todo este tema académico. Entonces recordemos que hablamos que este es el esófago. Posteriormente el esófago hace una pequeña constricción que forma el esfínter esofágico inferior. Posteriormente se conecta a la cámara gástrica. Esa cámara gástrica se va a conectar al duodeno. Posteriormente viene todo el entramado restante del intestino delgado y nos conecta a colon ascendente, colon transverso, colon descendente, bolsa colónica, recto y ano. Entonces básicamente tenemos ese pequeño dibujo dummy. Recordemos que hacia el lado vamos a tener un órgano importante, que es el hígado. Del hígado nos sale en el conducto hepático derecho, nos va a salir también el conducto hepático izquierdo y al final en el colédoco se va a desembocar al duodeno. Ahí se le conecta el conducto cístico y vesícula biliar, el conducto pancreático y el páncreas. Y básicamente ese es nuestro dibujo dummy, nuestro dibujo sencillo y lo que necesitamos para el examen. Recordemos además que exactamente en el esfínter esofágico inferior salen unas fibras, o mejor dicho, allí convergen fibras musculares. Entonces son fibras musculares que después generan como un encirculamiento, como una especie de círculo alrededor del esófago para formar el esfínter esofágico inferior. Entonces el esfínter esofágico inferior está formado de las proyecciones del músculo diafragma. Importante. Recordemos que tenemos unos ligamentos que le dan estabilidad al estómago. Esos ligamentos, básicamente imaginemos que aquí está el vaso, viene uno hacia el vaso, otro del estómago hacia el colon, otro del hígado hacia el estómago y otro del hígado hacia el duodeno. Recordemos que los que van del estómago al vaso se denominan gastroesplénicos, ligamento gastroesplénico. Los que van del hígado al estómago se denomina omentos. Entonces tenemos un omento que va del hígado al estómago y otro omento que va del estómago al colon. Y recordemos que el que va del hígado al duodeno se llama hepatoduodenal. Entonces ahí acomodamos más o menos nuestro tracto digestivo en lo que necesitamos. Ahora recordemos que estamos inicialmente enfocándonos a fisiología esofágica. Entonces vamos a tomar esta porción y vamos a verla sola. Recuerda que la función importante del esófago es enfocarse en el tránsito. Entonces el tránsito intestinal básicamente se da desde la boca hasta el recto. Pero a nivel esofágico no podemos hablar de absorción ni de digestión. Básicamente es un órgano de tránsito para llevar de la boca hasta el estómago. Entonces vamos a enfocarnos en esa parte esofágica. Entonces saquemos el esófago. Este es el esófago. Entonces el esófago tiene una constricción inferior que forma el esfínter esofágico inferior. Y esa constricción está dada por la convergencia de los músculos diafragma. Entonces los músculos diafragma convergen en el esfínter esofágico inferior y le generan esa constricción. Pero recuerda que también tenemos un esfínter esofágico superior. Entonces el esfínter esofágico superior. Ahora, recordemos que dividimos ese esófago en tres partes. Entonces eso nos decía que tenemos un tercio superior esofágico, un tercio medio esofágico y un tercio inferior esofágico. Recuerda que el proceso de comer, de hacer digestión, de deglutir,
es un proceso que tiene que tener una concordancia, como algo que lo esté llevando paralelamente y perfectamente acomodado. Entonces habíamos hablado que hay unos músculos en el tercio superior esofágico, pero también habían otro tipo de músculos en el tercio inferior esofágico. Recuerda que esos músculos que producen el movimiento a nivel del tercio esofágico superior son de músculo estriado. En cambio, el músculo que produce el movimiento en el tercio esofágico inferior es de músculo liso. Eso quiere decir que el movimiento del tercio superior es voluntario. En cambio, el movimiento del tercio inferior es involuntario porque es liso. Arriba es voluntario porque es estriado. Ahora queda el tercio medio. Entonces, algunas fibras del tercio superior se prolongan hacia el tercio medio esofágico, pero también algunas fibras se prolongan del tercio inferior hacia el tercio medio. Entonces podemos decir que el tercio medio básicamente es transicional, se combinan unos con otros. ¿Y esto de qué nos sirve para el examen? Primero, entender que el movimiento voluntario del tercio esofágico superior es consciente, entonces es una deglución consciente. Primer punto. Del tercio inferior esofágico hacia el resto del tracto digestivo, a excepción del esfínter anal, es movimiento involuntario. ¿Y esta también para qué nos sirve, doctores? Resulta que la división del esófago en 3 tercios nos define, cuando veamos patología gastrointestinal, la diferencia entre el cáncer del esófago superior y el cáncer del esófago inferior. Resulta que aquí está la cámara gástrica y aquí nos puede dar reflujo gastroesofágico. ¿Qué hace el reflujo gastroesofágico? Empieza a quemar las paredes esofágicas del tercio inferior, pero no alcanza a quemar de pronto el tercio superior. Pero resulta que también podemos tener pacientes con cáncer de esófago del tercio superior. ¿Qué causa el cáncer de esófago del tercio superior? Entonces ahí viene el cigarrillo, imaginemos que esto es un cigarrillo, y viene el consumo de bebidas calientes. Cuando los pacientes consumen frecuentemente bebidas calientes o irritantes, esas bebidas calientes o irritantes pueden causarle daño a la mucosa del tercio superior. Entonces, eso es importante. Por eso, a estos pacientes hay que estar pendiente de qué tipo de situación nos está planteando el examen. Si es de tercio superior asociado con cigarrillo o bebidas calientes, si es de tercio inferior asociado con reflujo gastroesofágico. En la lección que tengamos de patología gastrointestinal vamos a ver que hay una secuencia. Hay daño del epitelio escamoso, pasa al esófago de Barrett, y del esófago de Barrett puede ir al adenocarcinoma, que es el cáncer del tercio inferior esofágico. Entonces eso toma esa importancia. Ahora, si viéramos histológicamente el esófago está dividido en 3 capas. Uno es la mucosa, el otro es la submucosa y el otro es la muscular exterior o externa. ¿Qué compone la mucosa? Entonces la compone el tejido escamoso. Recuerden, todo tejido de trauma fisiológico debe ser escamoso. La piel, la vagina, el recto, el esófago, las cuerdas vocales, son tejidos que están en trauma continuo. El esófago, cuando pasa el bolo alimenticio roza las paredes esofágicas. Eso es trauma fisiológico. Necesita recambiarse. La piel está expuesta a la polución, al sol, a los rayos ultravioletas, necesita recambiarse rápido, está sufriendo trauma continuo. La vagina de la mujer en la relación sexual sufre trauma fisiológico, necesita recambiarse rápidamente. Las cuerdas vocales, cada que estamos hablando, están vibrando. Eso es trauma fisiológico, necesitan recambiar tejido rápidamente. Entonces, todo tejido que necesite recambiarse rápido generalmente está hecho de epitelio escamoso. Además, la mucosa tiene la lámina propia y además de eso tiene la muscular
de la mucosa. La submucosa, recordemos, tiene glándulas y plexo. Entonces tiene glándulas y tiene plexo. Pero no el plexo mientérico. Mucho cuidado con eso. ¿Dónde está el plexo mientérico? Está en la muscular externa. Entonces recuerda que la muscular externa tiene fibras musculares circulares y tiene fibras musculares longitudinales. Entre las fibras musculares circulares y las longitudinales es donde encontramos el plexo mientérico, que es quien le va a ayudar a todo el mecanismo bioquímico para la peristalsis del esófago. Recordemos cómo es la peristalsis del esófago. Entonces acordémonos, el esófago, supongamos que está en posición de relajamiento, no se está moviendo. En realidad el esófago en teoría siempre se tiene que estar moviendo porque casi que constantemente estamos tragando saliva. Entonces él tiene que entregar esa saliva hacia la cámara gástrica. Pero supongamos que está en estado de relajamiento. Entonces tenemos arriba el esfínter esofágico superior y tenemos esa pequeña constricción dada por los músculos diafragmas, el esfínter esofágico inferior. Entonces acá arriba está la boca y básicamente hemos consumido algún alimento. Entonces ese alimento inmediatamente tiene que empezar a bajar por el esófago. Pero ¿cómo baja? Gracias al peristaltismo. Entonces, ¿cómo se da ese proceso de peristalsis? Recordemos, ese esófago empieza a tener zonas de dilatación, zonas de constricción, zonas de dilatación, constricción, y así va moviendo el bolo alimenticio. ¿Quién genera esas zonas de dilatación y quién genera esas zonas de constricción? Es un movimiento totalmente planeado y armónico que permite el movimiento del bolo alimenticio. Entonces recordemos, esas zonas de dilatación las permite la liberación de óxido nítrico. Pregunta de examen, doctores. Cada que el examen les hable de óxido nítrico, siempre van a pensar en relajación, siempre. Entonces, ¿qué hace el óxido nítrico? Toma el GTP y lo convierte en GMP cíclico. Cada que el examen les hable de óxido nítrico o GMP cíclico, relajación de músculo liso. Importante. Ahora, ¿cómo se genera la zona de contracción? Recuerda, estamos en una zona de dilatación, pero también tiene que haber zonas de contracción para que se dé la peristalsis. Entonces, el sistema nervioso parasimpático va a estimular el nervio vago y el nervio vago va a generar liberación de acetilcolina. Y la acetilcolina se va en búsqueda de los receptores M3 para estimular la contracción esofágica. Entonces, ¿cómo se da el peristaltismo esofágico? Gracias a que algunas zonas se están dilatando, otras se están contrayendo. Las que se dilatan es gracias a la liberación de óxido nítrico que genera conversión de GTP hacia GMP cíclico y el aumento intracelular de los niveles de GMP cíclico genera relajación muscular del músculo. Ahora, el parasimpático al mismo tiempo está generando por estimulación vagal, liberación de acetilcolina. Esto estimula los receptores M3 y genera contracción del músculo liso. Y así se van dando contracciones, dilataciones peristálticamente para generar la bajada del bolo alimenticio. Hasta que ese bolo alimenticio llegue a la cámara gástrica. De esa forma se va moviendo el esófago. Ahora, resulta que cuando llega al esfínter esofágico inferior, ese esfínter en teoría siempre está tónico para evitar que los ácidos gástricos que están formados de cloro e hidrógeno y forman el ácido clorhídrico irriten el tercio inferior. En teoría siempre debe estar cerrado para evitar esas quemaduras que pueden causar úlceras gástricas. Pero cuando el bolo alimenticio toca a la puerta de ese esfínter, dice, déjame pasar. Entonces, en ese momento, la liberación de óxido nítrico y de VIP, que es una secreción hormonal, el péptido vasoactivo, el VIP, eso permite dilatación del esfínter esofágico inferior y permite en ese instante el paso del bolo alimenticio
hacia la cámara gástrica. De esa forma se está dando todo ese proceso peristáltico importante dentro de la fisiología esofágica. Ahora pasemos a fisiología gástrica. Básicamente empezamos esa fisiología gastrointestinal en realidad desde la parte cefálica. Recuerda, venimos de la parte cefálica que les colocaba el ejemplo. Todos vamos a imaginar un limón. Imaginemos que esto es un limón y ese limón empezamos a exprimirlo y empieza a soltar todo el jugo. Y ese jugo va a caer en este recipiente. Imagínate que básicamente aquí hemos hecho una limonada. Si todos nos ponemos a analizar, hemos salivado mucho más con solo mencionar las palabras limón, con ver la representación gráfica del limón, con decir que vamos a tomar una limonada. Esa fase ya es una fase de nutrición, ya es una fase de fisiología gastrointestinal, es la fase cefálica. Colocamos ahora ese vaso en nuestra boca y lo empezamos a tomar. Entonces, la sensación del sabor, la secreción de amilasas en la saliva, ya es esa fase oral de la fisiología gastrointestinal. Posteriormente, empezamos a masticar si tiene algún sólido, que es la fase mecánica de la masticación, y lo mandamos hacia el tercio esofágico superior. Cuando lo mandamos al tercio esofágico superior, el movimiento en este punto es voluntario, entonces se denomina deglución voluntaria. Y ya pasa hacia el tercio esofágico medio y posteriormente hacia el tercio esofágico inferior y ya empieza la peristalsis involuntaria. ¿Y cómo se da esa peristalsis involuntaria? Liberación al mismo tiempo de óxido nítrico y de acetilcolina por parte del nervio vago que viene estimulado por el parasimpático. Llega al fondo del esófago, esfínter esofágico inferior, se libera óxido nítrico y vasoactivo intestinal que generan la dilatación del esfínter esofágico inferior. Se dilata el esfínter esofágico inferior y pasa al estómago. Entonces ahí empezamos a hablar sobre fisiología gástrica. Entonces, cuando empezamos a hablar de fisiología gástrica, el punto grande de la fisiología gástrica es cómo se genera la acidez gástrica. ¿Cómo logramos que el pH a nivel gástrico caiga? Recuerda, lo sano, lo fisiológico, lo normal es que el pH del estómago sea bajo, se necesita acidez. Recuerda que hemos masticado ese alimento lo hemos mandado al esófago. El esófago no tritura, el esófago no absorbe, el esófago es tránsito. Cuando llega al estómago, los alimentos están parcialmente enteros, necesitan más degradación. ¿Qué hace el estómago para degradarlos más? pH. A base de un pH ácido, degrada más los alimentos. Entonces, supongamos que esta es la última porción del esófago, el esfínter esofágico inferior, y ahora entramos a la cámara gástrica. Entonces aquí centro al estómago. ¿Cuál es la importancia grande del estómago? Aumentar los niveles de acidez. Y ese aumento de los niveles de acidez lo hace a base ¿de qué? De hidrogeniones. Entonces la fisiología gástrica se fundamenta en conocer y entender cómo aumentamos los iones hidrógeno a nivel gástrico. Entonces recordemos, vamos a representar que todo esto acá arriba es el lumen, es el espacio luminal. Es decir, toda esa parte de arriba es esto aquí adentro. Esta parte aquí adentro es el lumen, el espacio luminal del estómago. Entonces, cuando hablamos de ese lumen, recordemos que tenemos 3 canales importantes. 1, 2 y 3. 3 canales muy importantes para entender fisiología gástrica. Y tenemos 5 receptores. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5 receptores. Entonces, recordemos que básicamente todo eso está encargado es de mantener la acidez gástrica. Entonces, tenemos el canal número 1. Recuerda que ese canal número 1, ¿qué hace? Saca cloro del lumen
y le entrega al lumen bicarbonato. Pero entonces, ¿por qué hemos dicho que el principal punto de la fisiología gástrica es mantener aquí en el lumen el pH bajo, es decir, una alta acidez? Si estamos colocando bicarbonato, el bicarbonato hace todo lo contrario, baja la acidez, pone más básico el pH, le sube el pH. Porque a pesar de que el estómago requiere acidez, también necesita mecanismos regulatorios que estabilicen, porque si todo el tiempo estamos metiendo iones de hidrógeno al estómago, vienen las úlceras gástricas. Entonces, el bicarbonato, a través de ese primer canal, da un poco de estabilidad. Ganan los iones de hidrógeno, hay más iones de hidrógeno, pero el bicarbonato permite que ese pH no baje a niveles tampoco tan críticos que puedan causar úlceras gástricas. Entonces regula. Pero resulta que el canal 2 es un canal de paso libre. ¿De paso libre de quién? De cloro. Y el cloro de cierta forma causa acidez. Y resulta que el canal 3 es un canal que necesita usar ATP. Recuerda, todo lo que use ATP es porque está peleando, está luchando en contra de un gradiente. Necesita usar energía para vencer los gradientes. Entonces lo que hace es, usando ATP, coloca iones hidrógeno dentro del lumen y saca potasio del lumen. Esa es la famosa bomba de protones. La bomba de protones funciona con potasio hidrógeno. ¿Qué sucede? Ese cloro y ese hidrógeno que se están mezclando en el espacio luminal gástrico forman el ácido clorhídrico. Y el aumento en los niveles de ácido clorhídrico conlleva que se disminuya el pH y se aumente la acidez a nivel gástrico. Recuerda, si el estómago no tiene acidez, posteriormente hay problemas de absorción, posteriormente hay problemas hematológicos. Recordemos que también tenemos 5 receptores importantes. Entonces están los receptores tipo H2, son los receptores de histamina H2, no H1. Los H1 hacen otra cosa, los H2 son para la acidez gástrica. También tenemos los receptores de colecistoquinina para la gastrina. Entonces, estos receptores también actúan en pro de la acidez gástrica. También tenemos los receptores AM3 para acetilcolina. Y tenemos 2 receptores que son inhibitorios, somatostatina y prostaglandinas. Entonces, recuerda que los agrupamos en 3 partes. Primero, los receptores de histamina H2 funcionan para activar las proteínas GS. Y esto es pregunta fija de examen. Los receptores de colecistoquinina para gastrina y los receptores M3 para acetilcolina estimulan las proteínas GQ. En cambio, los receptores de somatostatina y de prostaglandinas estimulan las proteínas GI. Punto importante, GS es de estimuladoras y GI de inhibidoras. Y recuerda esa cascada que sale de cada una de la activación de esas proteínas, porque esto es pregunta de examen. Te lo van a evaluar ya sea en farmacología o ya sea en la parte de fisiología gastrointestinal, pero es una pregunta porque suena un poco enredado y complejo, pero si lo vemos continuamente se nos hace más fácil. Entonces, los receptores de histamina se estimulan a través de los receptores H2 y eso conlleva la estimulación de las proteínas GS. Esas proteínas GS van a activar al ATP para que se convierta en AMP cíclico a través de la adenilato ciclasa. Pregunta de examen. Entonces, ¿cuál es el proceso en la cascada de activación de los receptores de histamina? Entonces, se estimulan los receptores H2, genera activación en las proteínas G estimuladoras, conlleva la conversión de ATP hacia AMP cíclico a través de la adenilato ciclasa o adenilciclasa. El aumento en los niveles de AMP cíclico conlleva a estimular más la bomba de protones y por lo tanto se aumentan más los niveles de hidrogeniones en el lumen gástrico.
Por lo tanto, la activación de los receptores de histamina estimula la acidez gástrica. ¿Qué pasa si nosotros bloqueáramos los receptores de H2 de histamina? Deja de producirse las proteínas GS, se deja de activar la adenilatoxiclasa, se deja de activar el ATP hacia AMP cíclico, por lo tanto, se disminuye la liberación de hidrogeniones hacia el lumen gástrico porque activamos menos la bomba de protones. ¿Quién genera bloqueo en los receptores H2 de histamina? Los tidine. ¿Y quiénes son los tidine? Ranitidine, cimetidine. Y recuerda que al examen no le pregunta tanto ranitidina. El examen que nos pregunta más, cimetidina. Recuerda, ambos tienen la misma terminación. ¿Y por qué al examen le gusta preguntar la cimetidina a pesar de que clínicamente no lo usamos? Porque recuerda, hay un punto que le encanta al examen, la P450. ¿Qué es la P450? Es un complejo enzimático que actúa ¿en dónde? A nivel hepático. Ciertos fármacos requieren ser metabolizados por la P450 a nivel hepático. Un ejemplo de ello es la warfarina, muy usada en todos los países del mundo. Un anticoagulante que ataca los factores vitamina K dependientes, 10, 9, 7, 2, proteína C y proteína S. La warfarina, al atacar o al inhibir y bloquear los factores vitamina K dependientes, se para la cascada de coagulación. Al pararse la cascada de coagulación, no hay coagulación. Al no haber coagulación, hay anticoagulación. ¿Cómo medimos la warfarina en su actuar? Con el INR. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que todos los fármacos tienen que tener vidas medias, tienen que metabolizarse. ¿Quién metaboliza la warfarina? La P450. Pero ¿qué pasa si a un paciente le damos warfarina y al mismo tiempo cimetidina? La cimetidina bloquea la P450. Si la cimetidina bloquea la P450 y le estamos dando un fármaco que requiere metabolismo en la P450, pues ese fármaco no se va a metabolizar porque la P450 está bloqueada. Entonces, ¿qué pasa con los niveles de warfarina en sangre? Se aumenta. ¿Qué pasa con el INR? Se aumenta. Entonces, la meta de ese paciente era tener un INR entre 2 y 3, pero ahora por estar dando warfarina en conjunto con la cimetidina, ese INR se sube a 5, 6 y el paciente nos puede hacer sangrados. Entonces, esa es la relación fisiológica, farmacológica y patológica que te puede hacer el examen evaluándote cimetidina, warfarina, P450 y fisiología gastrointestinal. Ahora volvamos a nuestra parte de fisiología gastrointestinal, pero ahí hemos hecho nuestra correlación para el examen. Entonces, ¿qué sucede? Esos receptores de histamina H2 están estimulando mucho más a la parte de la bomba de protones. Al estimular mucho más la parte de la bomba de protones, eso genera más acidez gástrica. Al generarse más acidez gástrica, se está generando más liberación de iones hidrógeno en el lumen gastrointestinal. Ahora, ¿qué sucede con la gastrina? ¿Qué sucede con la acetilcolina? Sucede que con esas dos, básicamente, se van a estimular las proteínas GQ. ¿Qué hacen cuando se estimulan las proteínas GQ? Se empieza a liberar inosine fosfato 3, el IP3. Y el aumento en los niveles de IP3 genera aumento en los niveles de calcio. Y resulta que el calcio, además de hacer todo el tema que ya conocemos, funciona como mensajero y eso genera más estimulación sobre la bomba de protones. Entonces, la estimulación de los receptores de histamina H2, la estimulación de la gastrina, la estimulación de la liberación de acetilcolina, aumenta la acidez gástrica a través de los receptores GQ-GS en estimulación a la bomba de protones. Pero recuerda, se necesita estabilidad, regulación. La idea es mantener el pH gástrico ácido. Pero si no hay quien le diga, ok, hasta aquí llega la acidez,
la acidez continúa y puede hacer úlceras. Entonces el primer mecanismo regulatorio es el bicarbonato en el canal 1. Pero la somatostatina y las prostaglandinas tampoco les gusta la acidez, entonces lo regulan. ¿A través de quién? De las proteínas GI. ¿Qué hacen las proteínas GI? Bloquean todo el mecanismo de accionar de las GQ y las GS y bajan la acidez gástrica. Entonces, asociación farmacológica. Si bloqueamos los receptores H2-distamina con ranitidina o cimetidina, bajamos la acidez gástrica. Mucho cuidado, cimetidina con warfarina bloquea P450, cimetidina, se aumentan los niveles en sangre de warfarina porque la warfarina se metaboliza con la P450. Si bloqueamos directamente la bomba de protones, entonces al paciente probablemente le estamos dando los PPI, que es un ejemplo del omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, son bloqueadores directos de la bomba de protones. O podemos generarle al paciente más estimulación de las prostaglandinas a través del misoprostol. Entonces, misoprostol, más usado en ginecobstetricia. Pero si le damos misoprostol a un paciente, eso genera aumento en la producción de moco gástrico y de alguna forma tener más moco protege más contra la acidez. Ahora, ¿quién estimula la acetilcolina? El vago. ¿Qué sucede si al paciente le hacemos una vagotomía? Clínicamente no usado, pero al examen te lo puede preguntar, porque te está evaluando teoría de cómo funciona la fisiología. Entonces tú le haces vagotomía al paciente, deja de liberar acetilcolina, no se estimulan los receptores H3 y no se da toda esta cascada, por lo tanto baja la acidez. Importante. Ahora, recordemos en un dibujo más limpio, tenemos el estómago. Entonces ese estómago básicamente tiene mecanismos que estimulan la acidez gástrica a través de la liberación de iones hidrógeno, pero también tiene mecanismos contrarregulatorios que disminuyen la acidez gástrica. Entonces recuerda, la principal hormona que causa inhibición en nuestro cuerpo se llama somatostatina. Y vimos acá que acá tenemos receptores de somatostatina. ¿Y qué hacen? Estimular las proteínas GI, que son proteínas de efecto inhibitorio. Entonces, esa regulación se está dando. A pesar de eso, la cantidad de iones hidrógeno mantiene alta en el estómago y es necesario, es malo poner al estómago en un estado básico. Es malo estar tomando omeprazol y ranitidina porque el pH del estómago puede bajar a un punto tan importante, puede subir porque se vuelve más básico a un punto tan importante que puede generar dificultad en la activación de la pepsina y puede generar dificultad en la absorción de la vitamina B12 y eso después se ve representado en anemia megaloblástica. Entonces, ¿quién estimula todo ese accionar para mantener los iones hidrógeno alto a nivel gástrico? Entonces todo se fundamenta a través de las células parietales. Básicamente todo este efecto está pasando en las células parietales. Entonces esas células parietales básicamente están estimuladas por los receptores H2-distamina, está estimulada por los receptores M3 que estimula la acetilcolina, está estimulada por los receptores de colecistoquina que han activado la gastrina y básicamente todo eso en algún punto empieza a ser activado por el nervio vago. Por eso si hacemos una vagotomía, entre comillas, clínicamente no practicado para estados de acidez gástrica, pero en teoría eso ayudaría al tema de disminuir la acidez gástrica. Recuerda que la somatostatina está producida por las células B gástricas. ¿Y qué hace eso? Bloquear histamina, bloquear células parietales, bloquear las G-cell, que son las células G, para que no produzcan gastrina, etcétera, etcétera. Pregunta de examen. Hay un análogo de la somatostatina, un análogo farmacológico, y ese análogo es el octeotrip. Entonces, en teoría, si le diéramos a un paciente octeotride,
activaríamos más a la somatostatina, se activarían más los receptores de somatostatina, por ende habría más activación de las proteínas GI, que son las proteínas G inhibitorias, y eso conllevaría a bloqueo de todo el mecanismo de acidez, en teoría. En realidad, clínicamente lo que más usamos son los PPI, los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, así hemos entendido y hemos tratado de ir haciendo como una consecutividad en la fisiología. Primero entendimos cómo se mueve el esófago. Después entendimos cómo el esófago manda ese bolo alimenticio hacia el estómago. Después entendimos cómo el estómago empieza a actuar para generar acidez desde el punto de vista fisiológico. Ahora que hemos entendido esa encadenación entre esófago-estómago, recordemos, esófago, estómago, ¿y qué viene ahora? El duodeno. Entonces tenemos que entender qué pasa en el duodeno. Recuerda, en la boca hemos hecho parte de esa fisiología gastrointestinal, incluso desde antes de comer, desde que tenemos hambre, desde que pensamos en ese plato de comida, ya estamos haciendo fisiología gastrointestinal, fase cefálica. Viene la fase mecánica de masticación, la fase de liberación de amilasas en la saliva, ligera desintegración de los alimentos por mecánica y por química, y se pasa al esófago. Y el esófago empieza a hacer toda la peristalsis, óxido nítrico, acetilcolina, óxido nítrico convierte GTP a GMP cíclico, acetilcolina estimula receptores M3, se genera la peristalsis y se entrega al esfínter esofágico inferior. Se dilata el esfínter esofágico inferior gracias al PAP, que es el péptido vasoactivo intestinal, y gracias al óxido nítrico, y se entrega el bolo alimenticio al estómago. Entonces viene la activación de los canales de cloro, el intercambio de los canales de cloro con bicarbonato, la activación de la bomba de protones, etcétera, etcétera, y se aumenta la acidez gástrica. ¿Y eso qué genera? Que estos bolos alimenticios, que eran todavía un poco grandes, ahora se empiezan a volver mucho más pequeños. Como ya están más desintegrados, se pueden entregar ahora al duodeno. Recordemos que al duodeno le desemboca el colédoco, y recordemos que ese colédoco al final es la unión de muchos conductos. Entonces recordemos, tenemos el hígado, cerca al hígado de conducto hepático derecho-izquierdo, cístico, vesícula biliar, conducto pancreático, páncreas, y todos se unen en el colédoco, y ese colédoco desemboca básicamente en el duodeno. Recordemos que viene otra fase de la digestión, que básicamente es la liberación de lipasas, amilasas y proteasas. Pero entonces ahí viene un concepto que al examen o el examen te lo puede evaluar. Recuerda que estas lipasas, estas amilasas y estas proteasas son factores ya activados. Si nosotros mantuviéramos todo el tiempo esas lipasas, amilasas y proteasas activadas, tendríamos una destrucción de nuestro colágeno. ¿Por qué? La función de esas enzimas, lipasas, amilasas, proteasas, es destruir contenido, es destruir proteínas, es destruir grasas, es destruir y desarmar todo. Pero resulta que nuestro cuerpo también está hecho de proteínas. La principal proteína estructural, que es el colágeno, está en todo lado, en las uñas, en el pelo, en la piel, en el páncreas, en el hígado, en el estómago, en los músculos. En todo lado tenemos colágeno. Y una excepción, mejor dicho, y no es una excepción, el páncreas. Entonces aquí tenemos el páncreas. Y resulta que el páncreas es el principal activador de todos estos factores. ¿Qué pasa si todo el tiempo las lipasas, amilasas y proteasas estuvieran activadas? Pues nos da una pancreatitis. Entonces no podemos tener las lipasas, amilasas y proteasas activadas todo el tiempo. Deben de activarse en los momentos precisos de la digestión. Entonces, ¿el cuerpo cómo garantiza eso? Los mantiene en unas formas inactivas. Y esas formas inactivas se denominan zimógenos o proenzimas. Entonces, cuando te hablen de enzima inactiva o proenzima o zimógeno,
es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? El cuerpo necesita pasarlos a formas activas. Y esas formas activas, entonces se denominan enzimas activas. Pero se requiere que se haga a partir de un complejo proteico activador o de un complejo proteico catalizador. Y ese complejo proteico es otra enzima. Entonces, en ese caso, recuerda, hablamos de los tripsinógenos y del pepsinógeno. Entonces, básicamente, el tripsinógeno y el pepsinógeno son moléculas inactivas que cuando se activan se vuelven enzimas activas. ¿Quién transforma el pepsinógeno a pepsina? Los iones hidrógeno. Es decir, si no hay suficiente acidez gástrica, no podemos transformar el pepsinógeno a pepsina. ¿Y qué hace la pepsina? Estimular la liberación y activación de proteasas. ¿Qué hace el tripsinógeno? Se activa a tripsina gracias a las enteroquinasas y enteropeptidasas. Entonces intervienen otras enzimas. Las enteroquinasas y las enteropeptidasas son las que transforman el tripsinógeno en tripsina. Y la tripsina posteriormente viene a activar amilasas, lipasas y proteasas. Entonces, ¿qué sucede? Se han activado esas amilasas, esas proteasas y esas lipasas. Recordemos, este es el estómago y aquí viene el duodeno. Ya hemos ingerido y hemos transitado ese bolo alimenticio, ha pasado al estómago y se ha desintegrado gracias a la acidez. Ahora, ese bolo alimenticio más desintegrado es más diluido gracias a que a través del colédoco vienen esas amilasas, lipasas y proteasas. Entonces ahora toman esas moléculas que ya se han desintegrado parcialmente y las termina de desintegrar. Recuerda que ese colédoco básicamente viene del hígado. Entonces esas proteínas se empiezan a desintegrar más, esas grasas se empiezan a desintegrar más y quedan a un punto de que ahora sí son absorbibles. Entonces, ¿qué le llega al intestino delgado? Todo el tracto arterial mesentérico. Entonces, el tracto arterial mesentérico empieza como una succión a aspirar todos esos compuestos ya bien desintegrados para meterlos a la sangre. Pero sucede que no todo es absorbido en el mismo punto. Entonces ahí es donde hablábamos de dos términos, el duodeno y el ilioterminal. Entonces, ¿qué se absorbe en el duodeno y qué se absorbe en el ilioterminal? Que son los puntos más importantes para el examen. Ahora, recuerda que para que se dé todo ese proceso se ha necesitado que la acidez gástrica esté perfecta, que la acidez gástrica esté en niveles adecuados, más hacia la acidez que hacia la basicidad. Y eso se genera gracias a las múltiples interacciones de lo que ya hemos hablado. Pero punto importante, entonces está la gastrina, está la secretina, está la quinina, que la represento como quinina, pero se llama colecistoquinina. ¿Y por qué la represento con quinina? Porque tiene varias I. Quinina. Y tenemos la somatostatina y el nervio vago. Entonces, ¿dónde se produce la gastrina? En las células E. ¿En dónde se produce la secretina? En las células S. ¿En dónde se produce la quinina? En las células I. ¿En dónde se produce la somatostatina? En las células D. ¿Y qué hace el vago? Entonces, la V es de VIP. La A es de que aumenta los niveles de acetilcolina. La G es que aumenta la acidez gástrica. Y la O es la activación del óxido nítrico. Entonces, esa completa interacción va a generar que al final los alimentos ya descompuestos puedan caer aquí al duodeno. Pero eso también se ha generado a través de un movimiento. Entonces se necesita que haya una estimulación del movimiento. ¿Quién estimula la estimulación del movimiento gastrointestinal? La motilina
la colecistoquinina y la secretina. Pero ¿quién inhibe el movimiento gastrointestinal? No lo olviden, la hormona inhibitoria por excelencia, la somatostatina. ¿En dónde se produce la somatostatina? En las células D. Y lo mismo pasa con la acidez gástrica. Recuerda, la gastrina, la colecistoquinina, la misma histamina están estimulando acidez gástrica, pero la somatostatina le dice no más acidez gástrica. Entonces, de esa forma, hemos logrado llegar hasta el estómago y hemos pasado al duodeno. Y el duodeno ya recibe esos jugos pancreáticos, que son las amilasas, lipasas y proteasas, y lo disuelve más, ya listo para que la circulación mesentérica lo absorba. Ahora, sobre la fisiología de la absorción de la vitamina B12. Entonces, coloquemos aquí vitamina B12. Recordemos que en el proceso de absorción de la vitamina B12 es importante todo lo que hemos aprendido respecto a la acidez gástrica. Porque si no tenemos adecuados niveles de acidez gástrica, no se pueden dar todos estos procesos de activación para que se absorba la vitamina B12. Y recuerda, la vitamina B12, si no hay absorción, tiene implicancias hematológicas. Entonces, es una buena pregunta de examen. Tenemos que entender la absorción de la B12 para poder entender esos procesos fisiológicos de la hemoglobina y posteriormente entender esos procesos de maduración, que son importantes. Entonces, recordemos que al final todo ha caído al estómago. Recordemos que después viene esa porción duodenal y posteriormente viene todo ese entramado de intestino delgado y colon ascendente, transverso y colon descendente. Recordemos que en este espacio de comunicación casi final entre la parte del intestino delgado y el inicio del colon, vamos a encontrar el íleo terminal. ¿Qué sucede? Todos esos mecanismos que hablamos de aumento de la acidez gástrica van a generar estimulación en múltiples receptores y múltiples células. Entonces habíamos hablado que uno de ellos es la acetilcolina, otro de ellos son los receptores de histamina tipo H2. ¿Y qué está estimulando todo eso? Al final el nervio vago, y el nervio vago viene estimulado por el parasimpático. ¿Qué sucede? Toda esa estimulación también está llevando a estimulación de las células G para que se produzca gastrina. Al final, eso está disminuyendo los niveles de pH a nivel gástrico, porque se están aumentando los hidrogeniones. ¿Qué sucede? Tenemos en un punto las células parietales. Esas células parietales, al percibir todo ese aumento de hidrogeniones y esa caída de pH, empieza a liberar factor intrínseco. Y resulta que ese factor intrínseco viene unido a la proteína de unión de la B12. Se hace un complejo factor intrínseco, proteína de unión a la B12. Pero ¿por qué se está dando la liberación de esos complejos? Gracias a la acidez gástrica. ¿Y por qué se está dando la acidez gástrica? Gracias a la estimulación de acetilcolina, de receptores H2, la estimulación vagal, la estimulación de las células G, de todo ese complejo que vimos de acidez gástrica. Entonces, gracias a la activación de todo ese complejo, se libera el factor intrínseco unido a la proteína de unión a la B12, que está secretado por las células parietales. Ahora imaginemos que hemos consumido vitamina B12 en nuestra dieta. La vitamina B12 viene en búsqueda de ese complejo, factor intrínseco, proteína de unión a la B12, y se le pega. Entonces se forma una tripleta: B12, proteína de unión a la B12, factor intrínseco. El permitir que se forme esa tripleta de unión hace que al final
la B12 sea transportada en el tracto gastrointestinal en esa forma, en unión de esa tripleta: factor intrínseco, proteína de unión a la B12, vitamina B12. Entonces, ¿qué sucede? Ese complejo llega aquí al hilio terminal: B12, proteína de unión a la B12 y factor intrínseco. Cuando llega ese complejo ahí al hilio terminal, básicamente la circulación mesentérica dice, como viene en esa tripleta, el hilio terminal dice: acepto la absorción, y permite la absorción de la tripleta hacia la circulación mesentérica. Posteriormente suelta los otros complejos, que es el factor intrínseco y la proteína de unión, y se queda la B12 circulando en sangre. ¿Qué sucede? Si no existe esa tripleta, esa unión de B12, proteína de unión a la B12 y factor intrínseco, no hay absorción en el hilio terminal. Y si no hay absorción de B12 en el hilio terminal, venimos a tener problemas hematológicos. Entonces recuerda que hablamos esa necesidad de tener un buen funcionamiento de las células parietales, de una adecuada liberación de factor intrínseco, de una adecuada liberación de la proteína unión a la B12, de una adecuada acidez gástrica, de una adecuada liberación de gastrina y de un adecuado funcionamiento del hilio terminal para poderlo absorber. Entonces, se nos vienen esas correlaciones patológicas que podemos asociar en esto. ¿Qué pasa si por alguna razón tenemos un complejo de anticuerpos bloqueando las células parietales? Entonces no hay liberación de factor intrínseco, no hay liberación de proteína de unión a la B12. A pesar de que estemos comiendo o ingiriendo adecuadas cantidades de B12, la B12 no se puede unir a ese complejo y sigue sin el complejo hasta el hilio terminal. ¿Qué dice el hilio terminal? Como llegaste sin factor intrínseco y sin proteína unión a la B12, no te dejo absorber. Entonces la vitamina B12 no se absorbe en el hilio terminal y continúa y es excretada completamente. Entonces la presencia de anticuerpos contra las células parietales genera caída en los niveles de B12 a nivel hemático, y eso evita la maduración de los eritroblastos, apareciendo la anemia megaloblástica. Pero recuerda, el apellido que se tiene cuando es por anticuerpos básicamente se denomina perniciosa. Entonces es una anemia megaloblástica de tipo perniciosa cuando tenemos anticuerpos en contra de las células parietales. ¿Qué pacientes hacen anticuerpos en contra de las células parietales? Todos aquellos pacientes que tienen perfil inmunológico: tiroiditis de Hashimoto, lupus eritematoso sistémico. Y recuerda que el examen le gusta colocar esos perfiles más enfocados hacia las mujeres y mucho más hacia mujeres de raza negra. Entonces, esa correlación de la fisiología de la absorción de la B12 con la parte hematológica tiene un punto importante, con la parte inmunológica tiene un punto importante. Ahora, ¿qué sucede si al paciente le hacemos gastrectomía? Le sacamos completamente el estómago, no queda con células parietales, también tiene problemas de absorción. ¿Qué pasa si ese paciente tiene problemas en el hilio terminal? Y recuerda el problema del hilio terminal que más te menciona el examen: Crohn's disease, la enfermedad de Crohn. Entonces es un paciente que patológicamente inflama el hilio terminal o cualquier porción del tracto gastrointestinal, y debido a que se puede inflamar el hilio terminal, a pesar de que tenga todo el complejo de unión, no lo absorbe el hilio terminal debido a esa inflamación. Entonces, situaciones en las cuales podemos asociar estados de alteración, ya sean por sistemas alterados fisiológicamente o por patología netamente. En los temas de absorción de la B12 tenemos la anemia perniciosa, tenemos la enfermedad de Crohn, tenemos el uso crónico de fármacos para la acidez gástrica. Entonces, ¿qué pasa si a un paciente le estamos dando, o el paciente se está automedicando todo el tiempo, omeprazol, ranitidina? La acidez gástrica se disminuye, el pH se sube,
al subirse el pH no se activan las células parietales. Al no activarse las células parietales, básicamente no se libera factor intrínseco. No se libera factor intrínseco, no hay absorción de la B12 a nivel del hilo terminal. Entonces, es un punto importante. ¿Qué otra situación pudiese causarnos problemas en la absorción de la B12? Entonces está la gastrectomía. Entonces, si le sacamos el estómago completamente al paciente, queda sin células parietales, queda sin producción de factor intrínseco. Entonces, es un punto importante que el examen pudiese evaluar. Entonces, entendamos perfectamente esa fisiología para que podamos entender futuramente ciertos temas de patología. Entonces, si hacemos como una continuidad, recuerda que en el hilo terminal, además de la vitamina B12, se absorben otros componentes. Entonces, recuerda, el hilo terminal nos va a absorber vitamina B12, nos puede absorber grasas, nos puede absorber vitaminas grasas y sales biliares. Entonces, aquí nos aparece un punto importante de asociación. ¿Cuáles son esas vitaminas grasas que absorbe el hilo terminal? O mejor dicho, ¿cuáles son las vitaminas grasas? Entonces nos aparece la vitamina A, D, E y K. Entonces recuerda, puntos importantes para el examen. ¿Qué produce la caída en los niveles de vitamina A? Disminución en la visión nocturna. ¿Qué produce la caída en los niveles de vitamina D? Entonces acordémonos de esas clases que vimos de fisiología endocrina, PTH, regulación del calcio. Entonces se cae la absorción de calcio y nos puede aparecer osteoporosis. Recuerda que la vitamina E es un protector de radicales libres a nivel del eritrocito. ¿Qué sucede si caen los niveles de vitamina E? Entonces aparece que los radicales libres destruyen más fácilmente los eritrocitos y eso se denomina anemia hemolítica. ¿Qué pasa si tenemos baja la vitamina K o no tenemos presencia de vitamina K? No se activan los factores vitamino K dependientes, 10, 9, 7, 2, proteína C y S. Al no activarse, entonces básicamente el paciente hace sangrados. Punto importante. Entonces, un problema digestivo, un problema inmunológico, enfermedad de Crohn, un problema en donde el paciente no puede absorber ciertos componentes porque tiene inflamado el hilo terminal, lo puede llevar a problemas oftalmológicos, óseos, hematológicos y hematológicos. Entonces es importante entender ese conjunto. Entonces recuerda, hicimos como una especie de comprimido de todo eso que hemos hablado. Entonces empezó todo en el esófago. Entonces había dilatación esofágica gracias al óxido nítrico que transformó el GTP en AMP cíclico. Hubo puntos de contracción que generaron aumento en los niveles de acetilcolina y esos aumentos de los niveles de acetilcolina estimularon los receptores M3 que conllevaron a los puntos de contracción. Ahora se relajó el esfínter esofágico inferior gracias al mismo óxido nítrico y eso lo llevó a que el alimento pudiese desembocar en la cámara gástrica. Se aumentan los niveles de hidrogeniones, cae el pH gracias a todos los mecanismos de intercambio de los canales, de la activación de los receptores de gastrina, a la activación de las células G para gastrina, a la acetilcolina, etcétera, etcétera. Y todo esto produjo acidez que permitió que el bolo gástrico se descompusiera mucho más. Ahora eso cae al duodeno. Entonces en el duodeno, por activación de todo este mecanismo de pepsinógeno que viene de pepsinógeno a pepsina, por todo ese mecanismo de activación de tripsinógeno a tripsina, se empiezan a liberar amilasas, lipasas y proteasas. Y eso genera mayor descomposición del bolo gástrico a nivel del duodeno y ahora permite que podamos absorber más fácil. Pero recuerda que a nivel del duodeno que absorbemos B9 o folatos, absorbemos hierro y absorbemos calcio y carbohidratos. ¿Qué sucede? Sigue ese bolo alimenticio que ya está más descompuesto y ahora sigue hacia el resto del entramado y se encuentra con el hilo terminal.
En el estómago, gracias a la producción por parte de las células parietales del factor intrínseco y la proteína de unión, la B12 se une a ellos y viene ese complejo hasta el hilio terminal y lo que hace es absorberse. Cuando se absorbe, también a través de todo ese tracto mesentérico, se absorbe y cae la vitamina B12 hacia el torrente sanguíneo. Recuerda que aparte de eso también se está absorbiendo, hay grasas, se está absorbiendo las vitaminas grasas y se están absorbiendo las sales biliares. Recuerda que esas vitaminas grasas A, D, E y K. Tenemos caída de A, caída de la visión nocturna. Tenemos caída de D, caída del calcio y conlleva osteoporosis. Tenemos caída de E, se aparece la anemia hemolítica. Y tenemos caída de K, aparecen los sangrados. Entonces, de esa forma hemos entendido todo ese complejo de activación. Ahora, ¿qué sucede? Parte de esa vitamina B12 que se ha absorbido y esa vitamina B9 lleva a que los eritrocitos se maduren. De eritroblastos se maduran. Recuerda que un eritroblasto se caracteriza por tener muchos núcleos. Está multinucleado. Si no madura, esto sale así maduro y cuando lo vemos al microscopio lo vemos grande. ¿Por qué? Porque está lleno de núcleos y eso lo llamamos megaloblástico. Entonces, la no maduración de los eritroblastos hacia formas maduras de eritrocito genera anemia megaloblástica. Y vamos a ver cuando estemos viendo fisiología hematológica y patología hematoncológica que eso se define por el MCV. El volumen corpuscular medio, mayor de 100, nos está diciendo anemia megaloblástica. Bueno, no todas son megaloblásticas, anemia macrocítica y hay de tipo megaloblástica y no megaloblástica. Pero el punto importante que quiero que entiendan en esto es que el paciente que tiene deficiencia de B12 o de B9 puede hacerte anemia megaloblástica. Recuerda, B9 no eleva los niveles del ácido metilmalónico y no te hace síntomas neurológicos. En cambio, la deficiencia de B12 sí te hace síntomas neurológicos y sí te eleva los niveles de ácido metilmalónico. Ahora, ¿qué sucede? Entonces entramos aquí en un punto importante, hematología. Entonces hay un punto de convergencia entre hematología y la parte gastrointestinal. Y ese punto de convergencia importante está entre la B12 y la fisiología de la bilirrubina. Entonces pasemos a hablar de la fisiología de la bilirrubina. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos que la hemoglobina está compuesta básicamente de la unión de tres compuestos, que es la protoporfirina, se le une el hierro y se le une la globina. Básicamente la protoporfirina unida al hierro forma el grupo M. Y el M, que se une a la globina, forma hemoglobina. Entonces el nombre hemoglobina viene de la composición del grupo M con globina. ¿Y de qué se forma el grupo M? De protoporfirina y hierro. ¿De dónde viene el hierro? Viene de la nutrición o lo podemos almacenar a nivel hepático, inclusive en ciertos macrófagos. ¿De dónde viene la protoporfirina? Viene del compuesto succinil coenzima A. ¿Y de dónde viene la succinil coenzima A? Del ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Por qué estamos hablando de hemoglobina si nos estamos enfocando a temas del ciclo de la fisiología de la bilirrubina? Porque la bilirrubina al final es efecto de la descomposición de la hemoglobina. Entonces, como toda célula en nuestro cuerpo tiene un ciclo y cuando cumple ese ciclo entra en apoptosis. Cuando la hemoglobina entra en apoptosis, entonces recordemos, nuevamente esa hemoglobina está compuesta de tres factores: protoporfirina, hierro y globina. Cuando la hemoglobina entra en apoptosis, básicamente se separan esos componentes. Se separa la protoporfirina, se separa el hierro, se separa la globina. La globina se puede ir a descomponer en aminoácidos y esos aminoácidos pueden ir a ser reciclados. El hierro
puede irse a almacenaje, pero la protoporfirina en la sangre es tomada por los macrófagos. Entonces imaginemos que esto es un macrófago. Entonces a la protoporfirina ser tomada por el macrófago la descompone. ¿Y la descompone a qué? A bilirrubina no conjugada. Entonces esa bilirrubina no conjugada, recuerda, tiene características que el examen te puede evaluar. Esa bilirrubina no conjugada no es soluble en agua, entonces no tiene solubilidad, pero sí tiene solubilidad en lípidos. Al tener solubilidad en lípidos le permite atravesar la barrera hematoencefálica. Al permitirle atravesar la barrera hematoencefálica, si un paciente neonato recién nacido se le suben los niveles de bilirrubina no conjugada, pasa la barrera hematoencefálica, le afecta los ganglios basales y le causa kernípteros. Y eso puede ser fatal o dejarle secuelas irreversibles en ese neonato. Entonces, las características importantes de la bilirrubina no conjugada es que es liposoluble. Si es liposoluble, no es soluble en agua. Si es liposoluble, pasa las membranas fácilmente, porque las membranas están hechas de colesterol. Si pasa las membranas fácilmente, atraviesa la barrera hematoencefálica. Pero debido a que no es soluble en agua, no puede ser transportada por sí sola en sangre. Necesita de alguien que la encapsule y la lleve, porque no permite solubilidad en agua. Entonces la toma la albúmina. Entonces la albúmina toma la bilirrubina no conjugada y la transporta en sangre ¿hasta dónde? Hasta el hígado. En el hígado, esa bilirrubina no conjugada es transformada a bilirrubina conjugada. ¿Quién transforma esa bilirrubina no conjugada? La UDP glucoronil transferasa. Cuando ya se ha vuelto bilirrubina conjugada, entonces adquiere todas las características contrarias de la bilirrubina conjugada. Ahora esta bilirrubina sí es soluble en agua, y como es soluble en agua, ya no es soluble en lípidos. Como ya no es soluble en lípidos, no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces no causa problemas a nivel neurológico, cerebral. Pero como sí es soluble en agua, ya no necesita de la albúmina. Entonces libremente es secretada a través de todo el tracto biliar hacia el tracto gastrointestinal. Y en el tracto gastrointestinal, recordemos, nos encontramos con todas esas bacterias que son normales, flora intestinal normal. Entonces, la bilirrubina conjugada es captada por esas bacterias normales y es transformada en urobilinógeno. Y el urobilinógeno toma 3 rutas: 80% a las heces fecales, 10% a la orina y 10% se reabsorbe. De esa forma, doctores, hemos revisado todo lo que hemos aprendido en esta semana respecto a fisiología gastrointestinal. Es muy importante que dejen todos estos conceptos claros.